Tiempo de que revisemos juntos información económica. Estamos listos. Vamos con nuestros titulares. Acuerdo listo y en marcha. ¿Dónde ocurre esto? En Argentina. El Fondo Monetario Internacional oficializa que desembolsará al Estado 50.000 millones de dólares en un periodo mínimo de 3 años. El gobierno lo celebra, El pueblo no así. Por eso esas movilizaciones. Presidente ruso Putin inició gira de 3 días por China. Se convierte en el primero en ser laureado con la Orden de la Amistad creada en 2016. Y oigan esto por si alguno o alguna tiene duda, Xi Jinping le dice a Putin, es el jefe de Estado que más veces ha venido a China, es el más conocido y el más respetado. Financiarización de la economía. O lo que es igual, cómo la economía financiera ha avasallado, en cierta forma, a la economía real productiva, es decir, aquella que está fundamentada en el trabajo. Lo explicamos en nuestro expediente. Comencemos a desarrollar. Este jueves quedó oficializado el desembolso que hará en medio de duros condicionantes el Fondo Monetario Internacional al Estado argentino a solicitud del presidente Mauricio Macri y su equipo de trabajo. Son 50.000 millones de dólares en un lapso mínimo de 3 años. El gobierno lo celebra, como decíamos en titulares, pero el pueblo no así, de allí las movilizaciones. ¿Qué puede hacernos pensar que esta vez será diferente el accionar del Fondo Monetario Internacional? Veamos detalles a continuación. El préstamo forma parte de los acuerdos del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional para contener, según ellos, el espiral inflacionario que vive el país tras la corrida del dólar y la devaluación de la moneda. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado, el monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. El crédito, que prevé un desembolso inmediato de unos 15.000 millones de dólares, se suscribió bajo la modalidad de stand-by de alto acceso, lo cual busca, según analistas, enmascarar las cláusulas draconianas que históricamente imponen los préstamos del fondo, dándole un nuevo rostro, entre comillas, preventivo, al plan de ajuste que está en marcha para cumplir con los requisitos que implica una reducción de la inversión pública, mal llamado gasto público. Asimismo, este regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional supone una pérdida de soberanía política y monetaria, lejos de las palabras del propio presidente del Banco Central de Argentina, que celebra y califica de histórico que la entidad deje de transferir recursos al Tesoro de la Nación. A partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro, y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Mientras tanto, a lo interno crece el descontento y las protestas sociales por los recortes y aumentos generalizados que desde la llegada de Mauricio Macri suponen alrededor de 1.800%, disparando la inflación a un 25% en lo que va de año, muy lejos de la meta macrista de bajarla a 9% en 2021, cuando finalicen los papeles la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Rechazado, vale recalcar, por 75% de los argentinos, según las últimas encuestas. Analistas argentinos dicen la cosa es terrible porque es 5 veces más la deuda que se tomó en la dictadura. Otro tema tiene que ver con la imagen que ya vamos viendo de fondo. Como estaba previsto en Brasil, se llevó a cabo la subasta de los campos petroleros Presal por 807 millones de dólares. En el primero de los bloques, la anglo-holandesa Shell compró 40%, Chevron y Petrobras 30% cada uno. En el segundo, BP Energy compró 30%, la noruega Statoil 25% y Petrobras 45%. En el tercer campo, Statoil y ExxonMobil se hicieron del 28% cada una y Petrobras obtuvo 30%. En el caso de la portuguesa Petrogal, el 14%. Petrobras dice que será el operador en los 3, queda el cuarto campo sin ofertar. La subasta se hizo en medio de unas semanas de suma tensión en el Gigante del Sur por la huelga de camioneros en rechazo a la política de precios y de privatizaciones justamente de empresas como Petrobras que motivaron la renuncia forzada de Pedro Parente. Están vendiendo algo que vale millones por el precio de un plátano. Hay millones y millones en Presal.
en nuestro país y lo están vendiendo a cualquier precio. Estamos aquí para protestar, tratando de evitar la venta, la subasta de nuestro petróleo a las multinacionales. Y eso es lo que está sucediendo aquí. A un precio barato, el proceso de privatización afecta a Petrobras y a todas las industrias brasileñas. Se devela el enigma en Perú y se acaba la espera, la larga espera. Ya se sabe quién reemplaza a David Tuesta, exfuncionario del BBVA en la cartera de Economía y Finanzas, tras la renuncia forzada por la impopularidad de su paquete impositivo. En su reemplazo queda entonces el exdirector del Banco Central, Carlos Oliva, exfuncionario de Ollanta Humala. Al tomar el juramento ante el presidente Martín Vizcarra, se convierte en el quinto ministro de Economía y Finanzas del actual periodo constitucional, que inició en 2016 con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como se sabe, acusado por escándalos de Odebrecht o de corrupción relacionada con Odebrecht. Entre los retos de Oliva está evaluar la controvertida alza del impuesto selectivo al consumo y cumplir con el plan de cobro de las deudas tributarias a las grandes empresas. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en momentos en los cuales el gobierno enfrenta una serie de protestas justamente por incrementos que consideran indiscriminados y también amenazas de huelga de parte del sector magisterial por mejores salarios y reivindicaciones. De una vez a indicadores petroleros, entre nuestros referentes, los de siempre, Brent ha operado luego de perder 0.86%, $76,61 por barril. En el caso del petróleo intermedio, de referencia en Nueva York, $65,67, esa es la cifra, perdió 0,42%. Y la cesta OPEP vuelve a subir, vuelve a ganar, en este caso 57 centavos de dólar, está en $73,62 por barril. Ya vimos estos números, aprovechamos para hacer nuestra primera pausa y a la vuelta hablamos de Estados Unidos y ZTE finalmente llegan a un acuerdo después del pago de una cuantiosa multa. Lo hablamos al regreso. Presidente ruso Vladimir Putin inició periplo de 3 días por la República Popular China. Inaugura su agenda, que va a ser muy intensa, con un galardón muy particular. China le ha entregado uno de sus máximos reconocimientos, es la Orden de la Amistad, creada en 2016. El momento fue oportuno, evidentemente, para conversar con su homólogo y amigo Xi Jinping. Xi Jinping dijo: Putin es mi mejor y más cercano amigo, el jefe de Estado que más veces ha venido, el más respetado y conocido, es el fundador de nuestro relacionamiento de alto nivel. También hubo un encuentro con el primer ministro Li Keqiang. Con este se habló de cuestiones comerciales que tienen que ver con la Organización de Cooperación de Shanghái, cuya cumbre se celebrará los días 9 y 10 de junio en la ciudad de Qingdao, motivo por el cual también se hace esta visita de Estado. Los puntos de la agenda en los distintos espacios en los cuales va a estar Putin son participación de Rusia en la Franja y la Ruta, proyectos bilaterales de gran escala como el gasoducto Fuerza de Siberia, las plantas de gas natural Arctic LNG 2 y Yamal LNG, de los cuales los chinos tienen 29,9% del total de las acciones. Otro punto, cooperación espacial. Otro más, ruta de la seda polar a través del Mar del Norte de Rusia y el progreso de la construcción del ferrocarril de alta velocidad entre Moscú y Beijing, otro que es muy pero muy importante. En todo caso, desde 2001, Putin firmó un acuerdo de buena vecindad, de amistad y de cooperación que sentó las bases para todo esto que estamos viendo ahora. Y la disputa entre el gigante tecnológico chino ZTE y Estados Unidos parece haber llegado a su término luego de que ambas partes llegasen a un acuerdo que fue dado a conocer por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
El pacto incluye una multa de $1.000 millones que ZTE ya pagó. La firma china tendrá que depositar otros $400 millones en un fondo de custodia que cubriría futuras violaciones del pacto o del acuerdo alcanzado. Lo más medular es el cambio de directiva. ZTE tendrá 30 días para hacerlo y tendrá que crear un equipo de monitoreo que estará integrado por personas elegidas por Estados Unidos. Esta es la primera vez que soy consciente de que una importante empresa extranjera ha cumplido estrictamente con las normas de control de exportación de los Estados Unidos. Esta es una empresa que cotiza en bolsa. Tenía una capitalización de mercado de $30.000 millones antes de tomar nuestra acción. Los accionistas se harán cargo de una nueva junta y la nueva administración. La parte de la que nos ocuparemos es la parte clave. No es nuestro trabajo hacer teléfonos celulares, es nuestro trabajo asegurarnos de que no violen las sanciones, y es por eso que pondremos nuestro propio régimen de cumplimiento y nuestra propia gente de cumplimiento. Nuestra primera decisión es retirar esta ley e iniciar conversaciones directamente con todas las partes interesadas. Parece que con esa promesa, que con esas palabras, el primer ministro jordano Omar al-Razaz, el sucesor de al-Mulki, realmente se pone fin a la controvertida ley de impuestos que provocó todas las movilizaciones que hemos visto en los últimos días y de hecho la dimisión del ex primer ministro Hani al-Mulki. Omar al-Razaz promete reexaminar el proyecto a través de un diálogo nacional incluyente que comenzará una vez haya sido investido el nuevo ejecutivo. Luego de que se anunció el derrocamiento de la ley, o mejor dicho, la abrogación o la derogación de la ley, personas salieron a las calles de Amán, a la capital jordana, para ya no protestar, sino celebrar lo que consideran es un triunfo de la población. Es la resulta de tantos días consecutivos de protesta. Los manifestantes corearon y aplaudieron cuando se reunieron en Meizani, marcharon hacia las oficinas del gabinete. El instrumento legal era una exigencia del Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de varios cientos de millones de dólares y consistía en el aumento de entre 5 y 25 puntos porcentuales de los impuestos para particulares y gravaba a las personas a partir de un salario anual superior a los 9.700 euros. Con un desempleo de 18,5%, 20% de la población bajo el umbral de la pobreza y alzas reiteradas en los precios, los manifestantes denunciaban que esta ley evidentemente impactaría todavía más a una población afectada. De allí el descontento social y de allí esto que ha tenido que hacer el nuevo primer ministro. El Parlamento ucraniano aprobó una ley para crear un tribunal especial anticorrupción. Con esto el gobierno de Petro Poroshenko busca enviar un mensaje de confianza, de mayor credibilidad a países occidentales con el objetivo de captar inversiones foráneas que en los últimos años se han visto muy afectadas por la corrupción. La adopción de este proyecto de ley nos dará enormes oportunidades, grandes oportunidades para mejorar la calificación crediticia de Ucrania, enormes oportunidades para aumentar la confianza de Ucrania de los inversores extranjeros, para garantizar el crecimiento económico y la posición clave es la confianza de las personas. Queremos abordar un tema que solemos tratar en Impacto Económico, se trata de la financiarización de la economía. Comprenderlo no es tan complejo como pronunciar esa palabra financiarización, lo vamos a ver a la vuelta en nuestro expediente, no se vaya, volvemos.
A ver, comenzamos a explicar por acá. Tenemos dos economías muy diferenciadas, pero que se conectan entre sí, es decir, que son interdependientes. La financiera, basada en apuestas, expectativas y espejismos, de allí que por arte de magia suba o baje un valor, y la real, fundamentada en la producción y en el trabajo, es decir, en la inversión de grandes capitales y en muchos años. En las últimas décadas, producto de crisis importantes que todos conocemos, la primera, la economía financiera, ha sobrepasado a la segunda, a la real productiva. Es un fenómeno que cada vez cobra más fuerza, dentro del cual Estados Unidos está detrás y que se refleja de varias formas. Y por allí queremos comenzar. El predominio del sector financiero o financiarización de la economía global, que empezó a surgir hace más de 3 décadas, ha implicado una desnaturalización de la manera en que un sistema económico debe funcionar y ha sido, según dicen diversos expertos, la causa fundamental que desató la crisis financiera global que aún no ha podido ser superada. Dentro del marco de un sistema económico pudiera entenderse que el papel del sector financiero consiste en servir de intermediario entre el ahorro de los depositantes y las necesidades de crédito de los sectores productivos, como por ejemplo la agropecuaria y la industria. Pero realmente no es así. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el sector financiero se ha convertido en un fin en sí mismo. Acumula beneficios no sobre la base de la diferenciación de las tasas de interés que aplica entre préstamos y ahorros, sino a través de la creación de instrumentos financieros en base a apuestas, como son los derivados y futuros. Y esto, junto al excesivo cobro de comisiones, se ha convertido en la principal forma de obtener los ingresos gigantescos. Cada vez prestan menos. Y cada vez más usan los ahorros de los clientes para llevar a cabo especulaciones de alto riesgo. E incluso ahora han logrado convencer a que nuevos clientes también se dediquen a querer invertir en apuestas sobre valores futuros y derivados sin base económica real. Estos instrumentos financieros tienen dos características muy singulares. Dependen del valor o cotización de otros activos financieros, denominados activos subyacentes, como los índices bursátiles que agregan un conjunto de acciones empresariales, algunas acciones particulares en una bolsa de valores específica, tipos de cambio entre monedas, bonos y otros valores de renta fija y hasta tasas de interés. Y adicionalmente, no requieren un desembolso inicial o es menor que otros productos financieros que procuran resultados similares. Esos productos derivados provienen de una diversa gama de instrumentos financieros, como son los swaps, las permutas de incumplimiento crediticio y la especulación financiera sobre contratos a futuro de commodities. Como consecuencia de la evolución de ese fenómeno de financiarización, entre 1980 y 2014, los activos financieros a nivel mundial se expandieron de 12 billones a 294 billones de dólares. En el mismo periodo, los contratos de derivados pasaron de 1 billón a 692 billones de dólares, una suma sin antecedentes en la historia que implica que han pasado a representar cerca del 70% de los activos financieros a nivel global. Más aún, los derivados cuyo valor era cercano al PIB mundial en 1980 pasaron a representar 10 veces el valor de la capacidad mundial de generación de riquezas a partir de la segunda mitad de la década del 2000. Y más recientemente, el periódico español El Economista, en su versión digital de comienzos de diciembre, ofrece en castellano la información producida por The Money Project, indicando que el valor nocional de todos los derivados financieros del mundo se aproxima a los 1,2 trillones de dólares. Siendo así, ¿es posible que se siga utilizando como justificación el bajo crecimiento económico mundial? ¿Realmente es la falta de liquidez la razón? Como resultado del fenómeno de la financiarización, se ha producido una desconexión o despegue entre el sistema financiero y los sectores productivos. El exceso de liquidez en la economía mundial no se utiliza para invertir en la producción industrial, de alimentos, de fuentes de energía o de obras de infraestructuras. Se emplea fundamentalmente en la realización de transacciones financieras que, en lugar de contribuir a crear un tipo de riqueza material que satisfaga la demanda de los consumidores, crea más bien un tipo de riqueza artificial fundamentado en papeles comerciales. Al seguir una trayectoria de multiplicación de sus activos, el sistema financiero ha generado desequilibrios en la balanza comercial y en la emisión de títulos de deudas. Como consecuencia del predominio de un modelo de financiarización de la economía global, desde el 2007 hasta el 2014, la deuda pública mundial, en lugar de disminuir, se incrementó en 60 billones de dólares para un total de 200 billones de dólares.
El mundo de las finanzas absorbe los fondos y los dedica a la especulación en los mercados financieros. Las finanzas, ente abstracto o como mucho personificado en los bancos, es como un tumor del sector productivo que impide que ésta pueda desarrollar todo su potencial, lo que también lleva a la destrucción de muchos puestos de trabajo. América Latina no ha sido ajena a la financiarización. Los países de mayor desarrollo relativo de la región se convirtieron en mercados emergentes y abrieron sus mercados a los flujos privados de capital. El consenso de Washington no solo significó la aplicación de un decálogo de políticas neoliberales, sino que representó, ante todo, un compromiso, una alianza política entre el capital monopolista financiero de los centros y las oligarquías internas y los gobiernos de América Latina. La financiarización ha conllevado a los países de la región a desmantelar sus capacidades productivas, compartiendo un basamento caracterizado por la reprimarización, la maquilación y la tercerización de la economía. El resultado de esta dinámica de acumulación ha conducido a un proceso de creciente desigualdad, en el que el 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre, 3.700 millones de personas, no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento, en tanto que 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Esa última información es lo más grave. Sin duda alguna, los grandes beneficiados son la banca y los fondos de inversión. En 2015, oiga esta cifra que la daba el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos, el conjunto de empresas de ese país obtuvo utilidades récord por más de 1.640 billones de dólares. Pero solo invirtieron 536 billones para mejorar sus actividades industriales. ¿Se entiende la diferencia? Tuvieron un excedente de capital de más de 1.1 billones de dólares que no se guardó bajo el colchón, sin duda alguna que no. The Telegraph calcula que el excedente a escala mundial asciende a 7 billones de dólares, más de lo que en México se produce durante un periodo de 5 años. Esa inmensa masa de dinero no está ociosa esperando mejores tiempos para hacer crecer la actividad o la capacidad productiva de la planta industrial. Se calcula que por cada dólar circulando por las esferas de la economía real productiva hay 20 dólares dando vueltas en los mercados financieros especulativos. Así cerramos nuestro impacto y también nuestro programa de este viernes 8 de junio. Gracias por habernos acompañado. Sigue en sintonía. Nos vemos pronto con más noticias.